alguien como ortodoncista le puede pedir a un periodoncista son, no sé, pues una gingioplastía o mejora de la higiene o cosas así, cuando en realidad son muchas más cosas, muchísimas más cosas, ¿no? Y voy a hablar de unas cuantas nada más ahora. Fenotipo, que me interesa muchísimo, erupción activa alterada, erupción pasiva alterada, la discrepancia alveolo-dentaria, que en verdad creo que tiene mucho que ver con el éxito o no del tratamiento, inclusive con las recidivas, y un poquito de discrepancia transversal, ¿no? Que lo vamos a ver. Entonces, por definición, digamos, mantener una buena relación con algo o con alguien va a significar conocer a la otra parte. No podemos pretender tener una buena relación con algo o con alguien si es que no lo conocemos, si no sabemos sus virtudes, sus defectos, deficiencias, cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Entonces, para mí es importante saber estas cosas, tanto que el ortodoncista sepa cosas de perio, como que el periodoncista sepa cosas de ortodoncia, no con el objetivo de que lo sepan hacer o lo sepan manejar, porque hay gente que no le va a gustar hacer ciertas cosas, pero sí con el objetivo de poder después verlo, digamos, en una parte del diagnóstico y poder aplicarlo, ¿no? Entonces, digamos, mi primer encontrón con el tema ortodóntico periodontal se dio cuando hice mis primeros trazados cefalométricos, ¿no? Y, y se dio porque encontré esto de acá, me explicaron esto, busqué la referencia que está en el libro de Profit, que es el envelope of discrepancy, en el cual te dice qué tanto puedes mover un diente con ortodoncia y ortopedia, y con ortodoncia más cirugía ortognática, para poder posicionarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, también me llamaba mucho la atención que me dijeran que el incisivo inferior, según este gráfico, puedes llevarlo 5 milímetros para adelante, o 3 para atrás, o 4 y 4, dependiendo cómo se interprete. Entonces, yo cuando escuché eso, se me vino a la mente todos los casos en los cuales tenían recesiones incisivos. Sensibilidad de incisivos, recesiones, que se veía el lápiz, mil cosas. Entonces, esto no puede ser tan fácil. No puede ser tan sencillo como decir, sí, 4 y listo, mejoraste tu overjet, overbite y listo. Y no creo que sea tan así, ¿no? Entonces la pregunta comienza a salir, ¿qué evaluamos periodontalmente? ¿Qué evaluamos ortodóncicamente? ¿Y qué evaluamos oclusalmente? ¿No? Y para este punto, a mí me gusta siempre poner esto, que para tener una buena idea es necesario tener muchas ideas. No podemos ser tampoco tan diplomáticos de decir, sí, tu idea es buena. Hay ideas que no son tan buenas, pero digamos que también van a contribuir a por lo menos fijar una posición. Y eso es lo que yo quiero transmitirles hoy día, ¿no? Bien o mal, es algo que de repente les puede servir, de repente ya lo sabían, pero estoy seguro que si no lo sabían, van a mejorar un poco la práctica, y si ya lo sabían, por lo menos lo vamos a refrescar y de repente lo podemos discutir más adelante. Entonces, estas son todas condiciones del periodonto que se pueden presentar o se pueden manifestar, ¿no? Recesiones, fenotipo delgado, grueso, hiperplasia gingival, recuperación de espacio biológico, frenidos aberrantes, malposición dental, todas esas cosas. Pero todas esas van a partir del mismo tejido. Básicamente es la relación entre el diente o la raíz y el hueso alveolar. El hueso alveolar va a ser la suma del hueso cortical, medular y Vandelbone. No se olviden de eso, ahorita lo vamos a ver. Pero que no siempre va a estar como lo vemos en los libros. O sea, no siempre vamos a tener buena cantidad de hueso por vestibular, buena cantidad de hueso por lingual o palatino. Eso va a variar mucho, ¿no? Y eso dista mucho digamos, de lo que encontramos en los pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en este artículo, si bien es sobre densidad del hueso, la gráfica que se utiliza tiene un montón de hueso por vestibular cuando sabemos que no es así, a no ser que sea una raíz palatina, ¿no? Y el segundo punto es que hay que entender que si bien nosotros trabajamos en mandíbula o maxila, estos dos huesos van a tener un hueso alveolar y van a tener un hueso basal, que no necesariamente se va a comportar de la misma manera, ¿ya?
Entonces, y además de eso, ¿no? Porque eso nos ha enseñado toda la vida, cortical, medular, o cortical y trabecular, o cortical y esponjoso, hay otro hueso más, que es el más importante de todos, que es el Vanderbilt, el que está ahí con las siglas BB. El Vanderbilt es un tipo de hueso muy especial que es donde se va a insertar el ligamento periodontal. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿no? La tercera imagen, digamos, corresponde a la tabla lingual. El Vanderbilt por fuera tiene hueso cortical, pero por vestibular, en la parte más crestal, el Vanderbilt no tiene hueso crestal. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, porque cuando hagan una extracción, por eso es que se reabsorbe tanto la tabla vestibular. Por eso es que hay que tener cuidado. Y segundo, si ya tienes de por sí, no tienes cortical en vestibular, y encima vas a querer vestibularizar ese diente para compensar cualquier cosa, ten cuidado porque ese Vanderbilt se reabsorbe bien rápido. Y te genera una reabsorción bien rápida, una recesión gingival bien rápida. Y no podemos olvidar los tipos de hueso, ¿no? Y esto ya se empezó a investigar con el tema de esta implantología, ¿no? Tenemos 4 tipos de hueso, del 1 al 4. Y básicamente lo que tenemos que saber es que el hueso tipo 1 es el más denso, el que tiene la cortical más gruesa y es el más duro de todos. Y el tipo 4 es el hueso muy, muy esponjoso. Tiene una cortical delgadita, 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 y por dentro el espacio trabecular es muy amplio. Es un hueso muy poroso, es muy blandito, ¿no? Y eso lo vamos a ver bastante cuando veamos discrepancia transversal. También hay que diferenciar los conceptos de fenestración y de disencia. ¿Ya? Una fenestración es cuando la raíz, ¿no? Puedes ver una porción de raíz, ¿no? Pero tienes hueso crestal. Una dehiscencia es cuando ya no tienes hueso crestal, ¿no? Ya no es que tu hueso crestal comienza a 2 o 3 milímetros de buca, sino comienza a los 6, 7, 8 milímetros. Inclusive en algún caso, como en el del ejemplo, simplemente no tienes, no hay hueso vestibular. La otra cosa es que tengo que tener densidad creatinizada. ¿Cuánto? Por lo menos 2 milímetros. ¿Hay casos en los cuales puedes tenerte 1 milímetro en salud? Sí. Pacientes con muy buena higiene, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso. Tú en esta imagen vestibularizas esa premolar o la extraes o lo que quieras, olvídate. Recesión segura. Entonces, ¿podría ser una indicación para una frenectomía? Claro que sí. No te estás generando diastema, ¿no? Pero deberías poder hacerlo. O si, por ejemplo, quieres traccionar hacia atrás, quieres distalizar todo eso con un anclaje esquelético de un tornillo en cresta infracigomática y quieres hacer que tu cadena vaya hacia el canino, o un hook, ¿no? Que esté entre canino y premolar. O sea, ese frenillo lo vas a lacerar con la cadena. Entonces eso es lo que va a doler al paciente. Entonces hay cositas que hay que ir observando, ¿no? Asimismo, si tienes que hacer un alargamiento de corona, ¿no? Si tienes poco tejido queratinizado, vas a tener que removerlo, ¿no? Y eso nos lleva a las presentaciones del periodonto, que pueden ser estas, ¿no? Normal, cuando tienes falta de tejido queratinizado, que es esa banda rojita chiquita, ¿no? Que tienes poco tejido queratinizado. Una periodontitis, que son las bolsas. No tienes hueso, pero sí tienes tejido blando. Una recesión gingival es que perdiste hueso y perdiste tejido blando. Un agrandamiento gingival es que tienes mucho de tejido blando, ¿no? Y una erupción activa alterada es cuando tu hueso no se fue 2 milímetros después de buca. Y vamos a ver en cada condición qué es lo que hay que hacer. ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces las condiciones o lo que uno ve clínicamente nos engaña. Este es un caso que vimos cuando estaba en la docencia con uno de mis diplomados, por ahí por el 2013 más o menos, si no me equivoco. Y así estaba el paciente, porque le dolía. Levantamos colgajo y hasta ahí no tenía tabla ósea vestibular. Hasta el ápice, literalmente hasta el ápice. Entonces, hay veces que las condiciones clínicas no se expresan tan claramente como nosotros quisiéramos. Y en esos casos hay que tener bastante cuidado. En el año 2017 se cambiaron algunos términos, ¿no? El primero es el de espacio biológico. El de espacio biológico pasó a llamarse tejido de adherencia supracrestal, ¿no? Se los menciono para ver si por ahí le buscan en algún artículo, ya no va a figurar tanto como espacio biológico, sino como tejido de adherencia supracrestal.
sigue teniendo las mismas medidas que nos enseñó en pregrado, lo de Gargiulo, todo eso, ¿no? Los 2 milímetros, siempre a 2 milímetros de UCA. Y el fenotipo periodontal. El concepto de fenotipo es muy importante, porque antes se llamaba biotipo, ¿no? Pero el biotipo es básicamente un grupo de órganos teniendo el mismo genotipo, ¿ya? Pero el fenotipo va mejor con la definición, porque el fenotipo es la apariencia de un órgano basado en una combinación multifactorial entre la traza genética, que siempre vamos a tener, pero sobre todo los factores ambientales. Entonces acá entran las recesiones, cepillado traumático, vestibularización, iatrogenias y X cosas más. Entonces a partir de ahora, fenotipo. Pero este fenotipo va a incluir tanto al fenotipo gingival, o sea, de tejido blando, como al morfotipo óseo. Entonces cuando hablamos de fenotipo, hablamos de las dos cosas, tejido blando y tejido duro. No hablamos solamente del tejido blando, ¿no? Y eso tiene mucho sentido cuando hablamos del tema de corticotomías. También hay que tener en cuenta que son dos, básicamente uno delgadísimo, ¿no? En el cual tú pones la sonda y se transparenta la sonda solamente con la luz de la lámpara, ¿no? Y el otro que es un fenotipo un poquito más grueso, ¿no? Que entra a la sonda y no se trasluce nada. Hay una clasificación un poquito más específica, que es esta de Derruck, del año 2009, en la cual tengo tres. Uno es el festoneado delgado, ¿no? Los dientes largos, bonitos, con la papila impecable, largos, festoneado, pero delgado, ¿no? Se va a transparentar la sonda. Y este es el festoneado grueso. Igual está festoneado, igual está bonito, pero ya no se transparenta la sonda. Y hay un fenotipo que es plano, no festoneado, ya es plano grueso, que es este de acá, que está muy asociado con erupciones activas o pasivas alteradas, en la cual ya inmediatamente tenemos que ver que ahí hay una variación tremenda en lo que es la altura de corona clínica. No podemos olvidarnos que si un diente está lingualizado va a tener más tejido blando, si un diente está vestibularizado va a tener menos tejido blando. Y si lo acompañamos, como en el caso de este diente 3.1, de una inserción de frenillo aberrante, más se nos va a recesionar, y más rápido también, ¿no? Y esto se ha visto en muchos estudios, o sea, mientras más, o sea, a fenotipos más gruesos, o fenotipo grueso, tengo más hueso que en fenotipos delgados. ¿Y eso es importante? Sí es importante. Porque al final tú tienes que ver cuánto hueso tienes. Porque no es lo mismo mover un diente mesiodistalmente, que siempre vas a tener hueso, que moverlo vestíbulo palatino. Si tú lo mueves vestíbulo palatino, te vas a salir de hueso, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de discrepancia alveolo-dentaria. Tú lo vas a sacar de hueso. No es que milagrosamente se va a formar más hueso cortical por vestibular. Eso no pasa, a no ser que hagas algún tipo de injerto, ¿no? Esto es unas medidas referenciales. Si te dan cuenta, el fenotipo delgado tiene un grosor de tal óseo vestibular de 0.3 milímetros, más o menos 13, 0.13, o sea, llega hasta 0.2 milímetros de grosor. O sea, es bien delgadito. Y hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Y la evidencia que existe acerca de si el fenotipo o mantener a solo el fenotipo es beneficiosa para el paciente te dice que sí. O sea, si tú tienes un fenotipo delgado, vas a tener una mayor tendencia a tener recesiones gingivales. De por sí. Con o sin ortodoncia, ojo. ¿De acuerdo? Porque miren el título de este artículo, dice efecto del fenotipo gingival en el mantenimiento de la salud periodontal. O sea, ya sin ortodoncia, ya te está diciendo que puedes tener una mayor predisposición a tener recesiones. Imagínense vestibularizando, ¿no? Este otro artículo que te dice, la pregunta es, si modificando el fenotipo periodontal voy a tener un mejor resultado en el tratamiento de ortodoncia, te dice que sí. Pero vas a tener mejor resultado si modificas ese fenotipo con la ayuda de corticotomías. No la corticotomía que nosotros conocemos, así con el piezoeléctrico, haciendo las líneas al costado de los dientes, sino haciendo eso y además poniéndole hueso. ¿Ya? Y es algo que se hace mucho ahora. Yo converso con algunos amigos y lo hacen muy seguido. ¿No? Hacen la técnica de la corticotomía, hacen las cavidades como si fueran una regeneración ósea para un defecto de reborde de déntulo,
y le ponen hueso y le ponen una membrana, y tienen resultados muy bonitos en realidad. Llevan tratamientos muy, muy bonitos, con encía muy, muy bonita, y tienen una mayor chance de no crear una morbilidad tipo dehiscencia, fenestraciones, recesiones, sensibilidad dentaria, movilidad dentaria y todas esas cosas, ¿no? Te da eh, una mayor chance de campo, ¿no? Para poder mover las cosas. Y más de lo mismo, si la terapia de modificación de fenotipo es beneficiosa para el tratamiento ortodóntico, sí, pero con CAOT, esa es la palabra clave, perdón, que es CAOT, Corticotomy Assisted Orthodontic Treatment, ¿no? No podemos olvidarnos de lo interproximal, estos casos que ya te quede este triángulo negro que no es muy bonito, pero eso ya le podemos avisar al paciente desde el inicio, ¿no? Como esta paciente. Esta paciente tenía 14 años, no tenía papilas, ¿no? Y sí hay rezagos de que hay muy mala higiene, porque acá ya le habían hecho una primera profilaxis, y aún se ve placa calcificada, no debería haber eso. La enfermedad periodontal avanza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Mido desde el punto de contacto proximal a cresta y tenía casi 7 milímetros. Entonces, ¿hay alguna referencia a eso? Claro que sí. Este artículo del año 92 del doctor Tarnow, ¿no? Que te dice, él tomó 288 sitios en 30 pacientes y se dio cuenta que si desde el punto de contacto proximal a la cresta ósea había 5 milímetros o menos, en el 100% de los sitios estaba yendo a la papila. Pero si ya tenía 6 milímetros, y eso que fue con radiografías, ¿eh? Si tenía 6 milímetros del punto de contacto proximal a cresta, ya la mitad nada más tenía papila completa. Y si tenías 7 milímetros o más de distancia de cresta a punto de contacto proximal, solamente un cuarto de los sitios tenían la papila completa. Entonces, es otro uso más para una evaluación, ya no digamos periodontal, pero por lo menos ya, si ahora se hacen los diagnósticos con tomografías, no te cuesta nada darle una medida ahí, ¿no? Te centras en el eje axial, lo mides y le vas diciendo, mira, tiene fenotipo delgado, que además tienes más de 5 milímetros entre punto de contacto proximal y papila. Puede ser, ¿no? Porque no es que el 100% ya no tenga papila, pero puede ser que te aparezcan esos triángulos negros. Entonces ya podemos avisar al paciente y tenemos el sustento, ¿no? Y lo importante es ver que esto funcione bien en el tiempo, ¿no? Pero también es importante la evaluación, ¿no? Y eso es algo que siempre me gusta recalcar, porque a nosotros nos llegan los pacientes así, su motivo de consulta es que quiero alinear todo porque se ve mal, no me gusta, que esto y el otro. Y cuando vemos las condiciones de higiene son terribles, ¿no? Y este paciente hay que educarlo, porque este paciente no es solamente que tenga placa bacteriana. Este paciente tiene sitios en los cuales hay pérdida de continuidad del epitelio, o sea, hay una úlcera que está supurando con colonización bacteriana que está produciendo una bacteriemia. Entonces, eso no puede ser posible, eso no puede ser considerado normal. O sea, esto obviamente tú lo tocas o le pasas la triple y comienza a sangrar. Entonces, no son las cosas que debemos permitir en los pacientes. Y la confusión viene porque nosotros asumimos que el paciente periodontal es este de acá. Solamente el que tiene un montón de placa y le encía sangre, tiene halitosis y el esto y el otro. Y no es tanto así. Esta fue uno de mis primeros pacientes del diplomado de periodoncia y siempre me acuerdo porque no tenía nada. O sea, tú la veías clínicamente y no tenía nada. Y la paciente decía que se le movían los dientes y tengo esa periapical y las terceras molares se movían 3, las segundas molares se movían 2. ¿Y qué era este paciente? Este paciente es el típico paciente que cada 6 meses o cada año le hacía una profilaxis solamente con el micromotor y la escobilla y la pasta de profilaxis y chao. Pero nunca le hicieron un sondaje, nunca le hicieron algo subgingival, nunca le preguntaron nada. Entonces, puede darse estas situaciones. Entonces, no podemos asumir que la enfermedad periodontal tiene una sola presentación, porque es más común de lo que pensamos. Esta es una paciente de la semana pasada. Perdón, de hace como 3 semanas es esto, antes de Navidad. Y tiene así las encías.
¿no? Y eso hay que mejorarlo, eso hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, una vez ubicados un poco en el tema, digamos, anatómico, en normalidad de salud, vamos un poco a las partes más puntuales del tratamiento ortodóntico, ¿no? Primero, la discrepancia transversal, ¿no? Yo tengo a Dayana tiene 15 años, hago, digamos, vamos dentro de lo normal, ¿no? De repente tengo alguna discrepancia muy chiquita en tercios, cosas muy puntuales, ¿no? Un perfil aceptable. La posición del incisivo con respecto a GAL está bien, ¿no? Cefalométricamente vamos bien también, ¿no? Pero estamos así. Entonces, lo que a mí me da cuenta es que de frente decimos, no, no hay mordida cruzada. Ya, pero eso no tiene nada que ver con la discrepancia transversal, ¿no? La discrepancia transversal es esquelética y en este caso simplemente había una compensación de las molares tiradas hacia el lingual. Entonces tienes un maxilar muy estrecho, tienes que abrirlo, ¿no? El diagnóstico es tomográfico. Hay formas de hacerlo con una cefalometría anteroposterior y con el método de Hayes, pero bueno, yo lo hago así. ¿No? Tengo una discrepancia de 7 milímetros, tengo que abrirlo. Se ven esas molares súper inclinadas, que cuando yo las verticalice, me va a quedar en mordida cruzada, ¿no? Entonces, opto por hacerlo con anclaje esquelético, porque la discrepancia transversal, básicamente lo que tienes que hacer es corregir, ensanchar la distancia intermolar, por decirlo de alguna manera. Pero tienes que ensancharlo a nivel de hueso, no a nivel de diente, ¿no? Porque lo ideal es esto, provocar ese dislocamiento de la sutura intermaxilar, intrapalatina y laterio-palatina y otras 9 más. Pero es eso, que se abre el maxilar. No es vestibularizar molares, porque ahí vienen los problemas periodontales y ahí vienen los problemas oclusales, ¿no? Yo tengo un caso ahora en Cajamarca, no lo he puesto, en el cual en vestibular tengo recesiones, pero cuando veo la tomografía es el ápice de la raíz palatina el que se ha salido y le molesta bastante, ¿no? Entonces voy a intentar corregirlo, pero si no va a tener que estar tratamiento de conductos, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando vestibularizamos, ¿no? Sacamos el diente de hueso alveolar y el peróscuro de Wilson y esas cosas. Y a veces escucho cuando dicen, no, te pongo los elásticos de palatino a vestibular o te sobrecontorneo el arco y listo. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué es tan fácil vestibularizar en el sector posterior? ¿No? Y eso viene por el tipo de hueso. Sector maxilar posterior es hueso tipo 4, ese hueso es una esponja, es el hueso más blando. O sea, entrar ahí para poner un implante es como una mantequilla, es como un corcho. Entonces obviamente vas a tener menos resistencia del tejido óseo. Tú le pones un arco más ancho y lo vas a vestibularizar, pero no significa que estés abriendo el maxilar, no significa que estés haciendo una verdadera disyunción. Y es ahí donde vienen los problemas, ¿no? Tienes un menor grosor de cortical, tienes menor densidad de la medular, o sea, de lo que tienes de cortical, no tienes cortical. Y que quieres ampararte de la medular es muy pobre. Entonces hacen posible que los dientes del sector superior posterior puedan vestibularizarse sin ofrecer tanta resistencia. Y eso es algo que hay que tener muy claro, ¿ya? Porque nos puede traer muchos problemas. Entonces acá lo que hacemos es expandir eso, ¿no? No, Lo abrimos. Sandra, porfa, los micrófonos. Abrimos acá, ¿no? Yo uso bastante este expansor. Yo uso bastante este expansor, que es el de la Universidad de Pensilvania. Pongo 4 mini tornillos, yo mismo lo hago y lo abro, ¿no? Y si se dan cuenta, esa línea tiene el mismo grosor, ha ensanchado, pero me ha mantenido la misma relación entre las fosas y además veo en sí hacia vestibular, ¿no? Entonces no he vestibularizado y acá están unas fotos acercadas después de haber hecho la expansión, en la cual en oclusión veo cómo ya he logrado abrir maxilar superior, ¿no? Y eso es de lo que se trata.
Y hay muchos artículos que te hablan sobre tipo de expansores, que mejor este, mejor el otro, que mi marca, que la otra. Lo único cierto es que es mejor, a partir de cierta edad es mejor hacerlo con anclaje esquelético, ¿no? Definitivamente, a causa de nuevo ese tipo de expansor que yo utilizo, ¿no? Tienen menor inclinación de molares, no se inclina la molar porque no está inclinada sobre el diente y funciona muy bien. Cuando comparan diseños, ¿no? Algo tipo el MARPE o el MSE, igual, el tipo Universidad Venezolana no tiene este problema de la expansión o la vestibularización de las molares por las bandas, ¿no? Si bien expanden muy parecido, tienes menos inclinación de molares, y eso es importante, ¿no? Pero, a ver, mi justificación para usar en la Universidad de Pensilvania son varias, ¿no? La más importante es la económica. Y, mejor dicho, primero es la facilidad para hacerlo. La segunda es que no llega muy fácil a Perú esos expansores. Y tercero, porque, bueno, va funcionando, ¿no? Y acá un poquito de los diseños, ¿no? Bueno, esto funciona, pero el hacer una expansión no necesariamente significa que vamos a tener espacio para corregir un apiñamiento, ¿no? Porque yo de este espacio chiquitito que he creado de delante no puedo pretender meter esos dos caninos. Y en algún momento cuando puse esto, lo compartí por Facebook, me dijeron, pero ¿por qué no vestibularizas? Yo ya no quiero vestibularizar. Primero porque el perfil del paciente está bien. Mi incisivo superior está en la línea de que debería estar. ¿Para qué lo voy a vestibularizar? Y encima no tengo hueso vestibular. O sea, ¿para qué salgo de un problema para meterme en otro? O sea, no tiene sentido. Quise distalizar, pero ya los papás no quisieron, no querían una cirugía muy cruenta, sacar esas terceras molares, pero bueno, trajimos las segundas premolares y alineó y todo eso, ¿no? Igual la eficacia masticatoria, mientras no hay espacio sedéntulo, sigue siendo el 100%, así que no tenemos más problemas, ¿no? Y esto es a lo que me refiero, ¿no? Eso es lo que ganamos con la expansión, no necesariamente es lo que necesitamos justo para que no haya discrepancia alveolo-dentaria, ¿no? Este es otro caso muy parecido. Este lo pongo porque quiero que vean cómo los procesos alveolares también pueden estar inclinados y pueden engañarte un poco, ¿ya? Está con el tornillo, abrimos completita la sutura, ¿no? El Vomer queda en su sitio, no hay que asustarse. Y todo va bien, el tornillo está bicortical, está inclinado, pero está bicortical, tengo mayor contacto implanto-hueso, todas esas cosas, ¿no? Y vamos bien. La posición dentaria, ¿no? Para el discrepancia alveolo-dentaria es súper importante porque nosotros podemos tener el peor apiñamiento del mundo, pero a veces se piensa que a pesar de tener un apiñamiento bueno, malo, regular, lo que queramos, siempre pensamos que los dientes van a estar en el centro del hueso y no es así. O sea, nuestro apiñamiento nos va a llevar a que la corona del diente, si la corona del diente está para palatino, la raíz tiene que estar para vestibular. No es que la raíz va a ser una curva y va a decir, no, no me voy a salir de hueso, así esté súper apiñado, me voy a caer en el centro del hueso. No funciona así. Entonces, esto va más o menos por ese lado, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso. Porque cuando evaluamos esto, hay que darnos cuenta de la cantidad de licencias y fenestraciones que pueden haber porque nos puede generar cualquiera de estos 4 escenarios, ¿no? Mi raíz y corona dentro de hueso, mi raíz dentro de hueso, pero la corona fuera de hueso, mi corona dentro de hueso, pero mi raíz afuera de hueso, y mi raíz y corona fuera de hueso. Entonces, en todos esos escenarios voy a tener centros de resistencia distintos, condiciones periodontales completamente distintas, lo cual me va a dar 2 posibles resultados. Mis dientes alineados y nivelados en el centro de hueso o mis dientes alineados y nivelados fuera de hueso. Yo creo que lo que todos queremos es que queden dentro del hueso, ¿no? Porque alineados y nivelados van a estar, le estás aplicando una fuerza. Es como esta figura de estos metros de Japón y hay gente que está empujando a la gente para que entre al metro y igualito. Una vez que lo dejas de empujar, todo va a salir, todo se va a reventar. Y eso pasa, ¿no? Es como tener una combi, un auto, ¿no? Que te dicen, entran 5 personas, tú metes 8, pero no significa que esté bien, ¿no? Y eso me trae a la luz este caso. El caso medio así, de retratamiento, le tomamos la tomografía, todo fuera de hueso. Todo alineado, ya le habían dicho a esta chica, no, ya terminamos. Todo alineado, está todo alineado fuera de hueso.
Porque la vestibularización es una forma de apiñamiento y eso tenemos que meterlo en la cabeza. No hay hueso por vestibular, en ningún lado, además de la rotación radicular, ¿no? Lo que me lleva a otro tema muy importante. Es si es distinto el hueso basal del hueso alveolar, ¿por qué casi todas las medidas para mover dientes la tomamos en base a hueso basal? O sea, no tiene mucho sentido. Nos puede ayudar, medidas como INPA, esas cosas nos pueden ayudar, claro que sí. Pero al final tú puedes, hueso basal vas a tener siempre. O sea, así sea sedéntulo total, vas a tener hueso basal. Pero no siempre hueso alveolar. Y esas son las limitaciones que hay que tener mucho cuidado. Ese es el hueso basal. Y este es el hueso alveolar. El hueso alveolar termina donde termina el lápiz. Entonces hay que ver bien hasta dónde podemos moverlo, ¿no? Y esto es parte del estudio que hago acerca de las discrepancias alveolos dentarias. Acá mido, por ejemplo, hueso disponible maxilar inferior, ¿no? A nivel de cresta, y me sale 98.7 milímetros. Y cuando mido a nivel de ecuadores dentarios, ¿no? Ahí se ve el eje amarillo, me sale 103, 111.3, a pesar de que ya extrajeron una premolar. O sea, tengo como 13 milímetros. Me faltan 13 milímetros para que esos dientes entren en su sitio. 12.6. Igual acá, otra paciente. Lo mismo. Ella sí me dijo que tenía sensibilidad. Y hay estudios que te dicen que mientras más vestibularizado un diente, más hueso vas a perder en alto y en ancho. Y acá lo miden con INPA y con L1NB. Igual. Mido perímetros en tomografía, disponible hueso 101, ¿cuánto tengo dentario? 119, o sea, 18 milímetros de más. ¿Están alineados? Sí, pero todo tirado hacia afuera. No tiene sentido. Igual para maxilar inferior, 106 de disponible, 114 de requerido, ¿no? Y a veces me pregunto de dónde viene esa referencia, porque si les digo que es idea mía, en verdad nadie me hace caso, pero esto estaba en el elemento 1 de Andrews, que se supone cuando tú ves oclusalmente, tus incisivos tienen que estar a 0.1 milímetros de Walla. Ahí está tu referencia. Mírenlo oclusalmente, toma una buena foto oclusal y fíjate si tu FA del incisivo inferior está a 0,1 de Walla o está más vestibular, ¿no? Ahora sí tiene más sentido, ¿no? Lo que nos lleva al síndrome de diente corto, ¿no? Como dijo Manuel Lasker, 27 años siendo campeón de ajedrez. Cuando veas un buen movimiento, busca uno mejor. Y ese es esto, de acá, ¿no? La diferencia entre gingioplastía, donde tu hueso está a la altura que debes tener, y la cirugía ósea. Una gingioplastía solamente tejido blando. Pero muchas veces tenemos que remover hueso, ¿no? Y ahí me queda muy claro esto es del doctor Chu, del doctor Koslet, de la doctora Sangrando. La primera vez que apoyé a Sandra con la certificación CCO acá en Perú, en Lima, y cuando yo les iba a decir, no sé, cualquier cosa de la gingioplastía, creo que les iba a hablar sobre el bisturí electrónico, eléctrico, esas cosas, ellos dijeron que la gingioplastía recidivaba. Obvio que recidiva, porque a veces no eliminan hueso, ¿no? Y en esto tengo este caso, que es Luis, ¿no? Acá le hicimos lo de arriba, primero hicimos lo de abajo, pero para efectos de presentación primero pongo el de arriba, es otro diente, ¿no? Y esto va a cambiar el torque, va a cambiar dónde pones el bracket, va a cambiar todo. No es que simplemente entra ahí y listo, ¿no? Y que ya no tengo diente para poner y no, te cambia todo. Y lo tuve este caso que vi en internet, en Facebook, ¿no? Preguntaban por un tema de la 4.5, si la rotaban, no la rotaban, no sé qué cosa, pero cuando me doy cuenta el bracket de la 4.4 está muy hacia oclusal. Y si se dan cuenta, ese diente está súper vestibularizado. ¿Por qué es eso? Por esto. Si tú pones un diente más oclusal al punto FA, lo único que va a hacer ese slot es buscar al arco. Y como de por sí el bracket ya está más lingualizado porque está más arriba, solamente vas a vestibularizar ese diente. Lo vas a sacar de hueso.
como se ve acá, clarito. Ese bracket no está en FA ni por error. Está recontra vestibularizado, ¿no? Y este es Luis, el paciente que vimos hace un rato. Esa bolita que tenía ahí, le habían hecho como 3 gingioplastías antes de tratamiento, 2 más durante ortodoncia y 2 más cuando acabó. Nunca iba a parar eso de ahí. ¿Por qué? Porque cuando abres el colebajo no tienes espacio. Siempre iba a recidivar, tanto en alto como en ancho. Hay que remodelar, hay que volver a la anatomía normal. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Esta Denise, la primera paciente, creo que le que hicimos esto en el Centro Médico Naval, es otro diente. Y al ser otros dientes es otra paciente. Tienes otro centro de resistencia, tienes otro punto FA, completamente distinto a lo que estás viendo. Y lo mismo para las bandas, ¿no? Ahí no entra una banda, ahí no entra un tubo ni siquiera. Tu tubo lo vas a poner en oclusal, o sea, no tiene sentido. Haz la cirugía, queda más bonito, queda más limpio, se ve mejor. Así vas a poner banda, vas a poner tubo, lo que tú quieras, se va a ver mejor y va a trabajar mejor, ¿no? Después de cuánto tiempo puedes hacer, poner los brackets, yo pongo los brackets a los 10 días. O sea, no hay problema con eso, ¿no? O sea, ya cerró tejido blando, es remodelado, puedes mover los dientes. O sea, no, a no ser que haya sido un problema de cicatrización, un punto que no salía o el paciente tiene pésima higiene, puedes hacerlo. No, no es como colocar un implante, no es como sondear después de una regeneración, no has hecho un injerto ni nada, has remodelado y has devuelto anatomía normal, ¿ya? Entonces, como recomendaciones, evalúen todo siempre, usen tomografías, todo básenlo en evidencia, está por ahí, solamente hay que buscarlo. Hagan un buen diagnóstico, planificación, reevaluación y control. Pero lo más importante, salir de la zona de confort. Eso es lo más importante, porque si seguimos en lo mismo, no vamos a avanzar. O sea, yo cuando vi la parte, cuando hice mi primera especialidad, créame que los implantes nos peleábamos por sacarle copia a unas guías de cómo poner una plantilla transparente sobre una panorámica para ver qué tamaño de implante podía ser. Pero todo avanza, ahora solamente pedimos la tomografía. Entonces, si avanza tanto otras cosas, o sea, esto también tiene que avanzar, ¿no? Imaginen mucho, no se queden con lo que ya saben, siempre que seguir buscando más. Y bueno, y nada más, cualquier cosa, cualquier pregunta me la dicen, a veces intento responder, a veces publico algunas cosas que pueden ser interesantes. Y como siempre digo, en lugar de haberle dado respuestas, espero haberlos dejado con más dudas en realidad, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta, gustoso nos Miguel, podemos poner acá a discutir. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por tu excelente exposición.